Existen los bloqueos en el país y estamos con nuestros invitados, Marcelo Silva, analista político, y estamos con Iván Lima, que es experto en temas jurídicos, analista jurídico también. Mi querido Iván, qué gusto poder saludarte. Mi querido Marcelo, qué gusto poder saludarte. No podemos abstraernos de lo que está ocurriendo en el país y por eso es que voy a conseguir de ustedes las primeras impresiones respecto a los temas que hacen a los bloqueos, que hacen a este clima de conflictividad social y política que lamentablemente, lejos de apartarse de ir bajando, ha ido incrementándose. Es una situación muy compleja la que está viviendo el país. Hay que ser muy responsables al momento de analizar la situación. Generar en estos momentos discursos radicales, generar en estos momentos discursos incendiarios que satisfagan a unos en contra de otros, no me parece que sea lo más responsable. Lo voy diciendo de una vez. Radicalizarse para un lado en contraposición al otro me parece lo más irresponsable que existe. Recibirás de un lado apoyo, rechazo del otro lado, pero no sé si al final eso sea lo más responsable, porque estamos conduciendo a que las cosas puedan salir por el desastre. Y créanme que yo tengo la sensación de que hay gente que quiere ver arder Bolivia y no me parece responsable. Voy a comenzar con Marcelo Silva a propósito de lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el país? ¿Es un tema solamente de la fecha de elecciones? No es que el Tribunal Supremo Electoral habló y dijo, bueno, no, señores, es el 18 de octubre. No, tiene que ser el 18 de octubre. ¿Verdaderamente todos estamos creyendo que es un problema de fecha de elecciones? ¿O cuál es el verdadero fondo que tú identificas, querido Marcelo? Buenas noches, adelante. Gracias, Jorge. Un cordial saludo, igual a Iván. Bueno, a ver, hay que ser muy realistas en el tema. Perdón. Si tú me ayudas a establecer simplemente una cronología. La fecha de realización de elecciones, el 6 de septiembre, es inviablemente, materialmente imposible. Así, lo vamos a reiterar con esos términos. No hay posibilidad de hacer elecciones el 6 de septiembre porque los tiempos del calendario electoral ya están atropellados. Entonces, cuando tú ves una manifestación o una solicitud en el sentido de que las elecciones sean el 6 de septiembre, es imposible hacerlo y el MAS lo sabe que es materialmente imposible. Perdón. El segundo elemento es de que, bueno, ahora ya no solamente está la fecha de elecciones en medio de del conflicto, sino también el estatus mismo de la candidata presidencial. Ahora se ha posicionado la idea de la renuncia de la candidatura presidencial. Y la movilización social está yendo en camino a, indudablemente, pedir no solamente la renuncia de la candidatura, sino también la renuncia de la presidencia. Conclusión sencilla, el discurso de las elecciones fue una coartada. En los hechos el MAS no quiere elecciones, no apuesta por la vía democrática. El MAS lo que quiere es convulsionar el país, indudablemente quiere algo que es importante: derrocar al gobierno para poder establecer y dar paso a la sucesión constitucional. Una sucesión constitucional que le sería, por supuesto, mucho más grata y mucho más propicia en el ámbito de ir en condiciones mejores, no creo a un proceso electoral próximo, sino a un proceso todavía más dilatado en el ámbito electoral, pero retomando algo que perdió, el control de todo el aparato político, que indudablemente fue importante. Lo he dicho siempre, el tema de la fecha de elecciones ha sido siempre una coartada. La misma pregunta le voy a hacer a Iván Lima a propósito de los verdaderos motivos que identifica que puedan estar detrás de todo este clima de conflictividad social y política. El verdadero motivo, parto de la tesis inicial de lo que hace una semana atrás, 8 o 9 días atrás hablábamos, el verdadero motivo es la fecha de las elecciones. El verdadero motivo es por qué el Tribunal Supremo Electoral cambia del 6 de septiembre al 18 de octubre, o hay algún otro tipo de motivación que tú puedas identificar, querido Iván, o realmente si es correcto este tema de la fecha de elecciones. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo pienso que sí hay un malestar en la población de los cambios permanentes de la fecha. No es la primera vez que se cambia. Estamos en mayo, agosto, septiembre y ahora octubre. Y no es certeza que en octubre no tengas una decisión que te lleve al próximo año.
la relación que han hecho los comités cívicos de pedir que el derecho a la salud esté por encima del ejercicio de derechos políticos y el consenso que hay de discutir el tema de la salud como contradictorio con los derechos políticos genera una gran incertidumbre en la población que ve que ni la salud, ni la educación, ni ninguno de los derechos es atendido oportunamente. Lo que está ocurriendo en este momento en el país es que hemos cancelado el año escolar, que no tenemos oxígeno, que no tenemos salud y que ahora con los bloqueos tenemos un grave encarecimiento del costo de vida y un desabastecimiento en los mercados. Yo creo que ese escenario hace que la gente ya no tenga nada que perder. El escenario de las sociedades cuando no hay que perder las mueve a buscar el camino más idóneo desde su perspectiva para lograr una solución. Y ese camino que encuentra el pueblo boliviano siempre ha sido en las calles, en la protesta social. Este derecho de protesta social, mientras sea pacífico, es constitucional, no debiera ser criminalizado. Creo que es un grave error criminalizarlo, siempre lo ha sido, es contrario al pacto, a la convención, a la Declaración Universal. Y yo creo que va por ahí el problema, cómo solucionamos los conflictos en una sociedad. Cuando la debilidad institucional es tan profunda y cuando hay un empate catastrófico entre el Ejecutivo y el Legislativo, debiéramos encontrar canales institucionales. Lamentablemente el canal institucional que tenemos en Bolivia, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, no ha funcionado. Yo les recuerdo a ustedes que el mes de junio el senador Óscar Ortiz planteó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional, justamente discutiendo si estaban en contradicción el derecho a la salud en relación a la pandemia y el derecho a votar, el derecho a elegir. Luego lo planteó Luis Fernando Camacho con Eric Morón y finalmente Carmen Eva González. Todos ellos le han llevado una consulta al Tribunal Constitucional que no ha merecido respuesta del Tribunal Constitucional. En este momento no hay la ponderación del derecho a la salud frente al derecho político, y cuando no funcionan las instituciones que ha creado la democracia y la humanidad universalmente, tenemos estas situaciones de crisis. Yo en algún momento exhortaba al Tribunal Constitucional que sea más rápido en sus decisiones. Este tema yo no lo veo como un tema ya de la Asamblea Legislativa o del Ejecutivo, porque están en una confrontación, como ha habido muchas veces eso en el último periodo histórico del país. Posiciones que creen que el 21F es vinculante, otras que no, si ha habido golpe o ha habido fraude, todo termina siempre en una constatación. Somos fuerzas que están divididas 49-51, a veces 50-50, y tiene que haber alguien que dirime estos conflictos. El conflicto está planteado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por fuera de su plazo, no nos responde. Para mí ahí está el problema y el núcleo de fondo de esta situación que vivimos. Muy bien. Mencionaba un punto importante, el tema de las movilizaciones, que no se deben criminalizar las movilizaciones. Es legítimo el derecho a la protesta, pero legítimo también es lo que se establece en la Constitución y en las leyes. El derecho de uno termina cuando comienza el derecho del otro. Y en este caso, de lo que se ha venido reportando en los días anteriores, es precisamente de que estos bloqueos, esta situación en plena pandemia, ha originado también que gente muera por falta de oxígeno. Entonces, por supuesto que hay una situación bastante delicada en el país. El derecho a la protesta es legítimo, pero cuando ya ese derecho vulnera los derechos de otros, ahí entramos ya en una serie de contradicciones y de análisis. Se está hablando de que el Ministerio Público va a llevar adelante las investigaciones, se va a procesar a Evo Morales, a Arce, Catacora, se va a procesar a Huarachi. Huarachi creo que ya tiene varios procesos iniciados en su contra, y a los dirigentes de la COP. ¿Es este el camino? ¿Qué dices tú del razonamiento que tiene Iván, Marcelo? A ver, hay que estar muy claro con ciertas cosas, estimado Jorge. Primer elemento, yo vengo sosteniendo desde hace mucho rato que el país está en un anacronismo político. Tienes una asamblea legislativa que ya no representa nada, por lo tanto es falta de legitimidad. Anacronismo es cuando algo del pasado sigue vigente y sigue causando efecto. Ahora, tienes una asamblea legislativa que representa políticamente, expresa políticamente algo incorrecto hoy día en la sociedad. Ya no tienes esa correlación de fuerza. Estaba muy bien para el 2014 cuando se llevaron adelante esas elecciones, pero para esta fecha, por supuesto, esa asamblea legislativa es anacrónica. No representa, por lo tanto, tiene un vacío de legitimidad, pero tiene un vacío de representación, ¿no? Lo vemos nítidamente en el ámbito de la discusión, del debate nacional. Esa asamblea
está obsoleto. Tienes un gobierno que fue de transición, que también tenía su fecha de expiración, pero lamentablemente por el tema de la pandemia y fundamentalmente por la decisión de Yanine Áñez de ser candidata a presidenta, ese gobierno se agotó muy rápidamente en su tiempo. Por lo tanto, hoy es un gobierno raquítico, muy débil, carente, vaciado de poder político, también vaciado de representatividad política. Entonces, tú no les puedes pedir a las instituciones en este momento que asuman un papel deliberativo central y se crean todavía la posibilidad de ser órganos de interlocución válida, ¿no? Por eso la sociedad está saliendo. De un lado, motivados por el partido político hegemónico en la Asamblea, pero no hegemónico en el país, el movimiento al socialismo, ahí tienes la expresión social, y por el otro lado, tienes ya la expresión social de la otra Bolivia, que indudablemente está saliendo a desbloquear y ya se está movilizando. Acaba de terminar una reunión del Comité Cívico Cruceño, y realmente las determinaciones van en ese sentido, a tener a la sociedad altamente movilizada. En ese sentido, tú ves ese anacronismo político. La única solución para ese anacronismo político se llaman elecciones. No hay otra solución. Es decir, estamos divagando si creemos que hay otra vía y otra solución. En este momento urge un acuerdo político, y le urge a las fuerzas democráticas el acuerdo político, a las verdaderas y reales fuerzas democráticas, de garantizar y blindar el proceso electoral. Las elecciones se tienen que llevar adelante y se tienen que llevar a cabo, se tiene que acabar con este anacronismo político. Por lo tanto, todos los acuerdos políticos tienen que estar enfrascados en esa decisión. Ojalá fuese, estimado Jorge, me parece que el tiempo ya no le alcanza, pero ojalá fuese a través de un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición política como fue al principio el gobierno de la presidenta. Pero eso tendrá un costo. Si queremos que el gobierno lleve adelante, garantice y blinde el proceso electoral, tendrá que haber un costo, y ese costo tendrá que ser indudablemente la renuncia a su candidatura. Si la presidenta Áñez en este momento renuncia a la candidatura, yo creo que todas las fuerzas democráticas van a blindar el proceso electoral y van a ir a precisamente apuntar a que sí o sí se lleven las elecciones, que es el principio de esa ley. Ahora, evidentemente tú dirás, pero eso es lo que está pidiendo el MAS. Lo está pidiendo en discurso, pero en los hechos eso no va a apuntar. Desde el domingo hemos tenido tweets del expresidente Morales que han sido realmente reveladores. Por ejemplo, les decía a las organizaciones sociales, evalúen políticamente qué es lo que les conviene. Si derrocar al gobierno de transición de la presidenta Áñez o ir a un proceso electoral, como si fuese el juego de las dos opciones políticas. Claro, lo que está pasando en la Argentina es indudablemente una lavada de manos, pero lo que está sucediendo en el fondo está develado. Estas movilizaciones no tienen el objeto de garantizar ni blindar el proceso electoral de octubre. Lo que están buscando es un proceso de desestabilización política que además, dicho ahí por el tuit de Evo Morales el día domingo, pues queda evidenciado. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Marcelo. Yo particularmente me resisto a creer que la solución es por el desastre. No creo que la solución... Estoy convencido de que la solución no puede pasar por el desastre. Y en estos momentos, más allá de cómo se vaya cimentando el camino hacia las elecciones del 18 de octubre, que ojalá sea un camino amplio, un camino muy bien pavimentado y que lleguemos a ese momento, no sé qué momento será, por ahora la resolución habla del 18 de octubre, urgen soluciones. Hay procesos de diálogo en curso que se están llevando adelante, pero urgen soluciones a este conflicto. Si este conflicto no se resuelve en las próximas horas, ¿cuál es el desenlace, Iván? Es un gasto complicado y de verdad que es de ruptura del orden democrático. Lo que tenemos que tener claro en este momento en el país es que la situación jurídico-constitucional solamente se ha dado hasta el 31 de diciembre del 2020. La Declaración Constitucional 1-2020 obliga a que tengamos un nuevo gobierno este año. No puede haber un gobierno prorrogado el 22 de enero de este año de forma indefinida. Su fecha de caducidad y pasar de la democracia a
a un Estado de no derecho absolutamente es el 1 de enero del próximo año. Entonces este año tenemos que salir de esta situación de crisis institucional y te reitero que no seguir ese camino que marca el Tribunal Constitucional y resolver estos casos que tiene Ortiz, Camacho y Carmen Eva González nos van a traer una incertidumbre institucional. Es una lectura muy clara la de Marcelo desde lo político y creo que es válido lo que ha sostenido. Yo discrepo completamente. Me parece que lo que está ocurriendo en este momento con el movimiento al socialismo es que tiene más bien una firme voluntad de llevar a elecciones el 18 de octubre, que como ha sostenido Salvador Romero, estas elecciones sean ya definitivas y no haya un cambio de fecha, porque es la opción que más le conviene. En este escenario que se plantea de los tweets de Evo Morales, hay un mensaje muy claro. No vayamos a la confrontación en los hechos, vayamos a la batalla judicial, a la batalla legal, a la batalla de la Asamblea Legislativa. Y el curso de acción no se prueba por hipótesis, se prueba por hechos concretos. Salvador Romero se ha reunido con Milton Barón, han dado pie para que la POB y CONALCAM participen de la reunión, y hay un documento, hay un acta que ya marca un cumplimiento de condiciones, una ley, el aval de las Naciones Unidas y la garantía definitiva de que las elecciones no van a variar el 18 de octubre. En este momento lo que se está haciendo en el país es consultar a todas las organizaciones sociales para que adhieran a ese documento, y ese fue el llamado de Evo Morales, que las organizaciones adhieran a ese documento. Yo creo que en este momento hay un análisis político de respeto a la institucionalidad social del país y de no división. Si en este momento el 80% de las organizaciones quisieran firmar y adherirse a ese documento y levantar los bloqueos, y el 20% no, se daría una señal de división. Yo creo que en este momento lo que están buscando es una señal de unidad para que todas las organizaciones del país acepten esta decisión y se vaya a elecciones el 18 de octubre. Te diría que si no llegas a esa solución, corremos el serio riesgo de que se rompa la democracia. Ya tenemos 38 años de democracia, y si en algún momento alguien piensa que Eva Copa va a asumir la presidencia, yo creo que no, habría que preguntarle primero a los militares, a los policías y a todos los sectores que rechazan el retorno del MAS. Yo creo que abriríamos una franca escena de confrontación y un lamentable desenlace en el país. Volveríamos probablemente al cauce democrático pronto. No creo que estemos en lo internacional en condiciones de tener una dictadura en ningún país de Latinoamérica. La dictadura es muy fuerte, un gobierno no democrático, y definitivamente ya no podemos vivir aislados del mundo como sabemos en estas épocas de pandemia y de globalización. Por lo tanto, pensar que Eva Copa asuma como presidenta, yo creo que hay que descartarlo, y los otros caminos, porque si hay un vacío de poder, alguien tiene que asumirlo, son los golpes militares. Son los militares o los cívico-militares asumiendo el poder, y eso también es una ruptura del orden democrático, y seguro que no va a haber elecciones el 18 de octubre si hay esa ruptura del orden constitucional. Permíteme, querido Iván, a ver, lo que tú me estás diciendo más o menos es, si lo estoy interpretando bien, que tú crees que la solución a este conflicto está cerca de llegar, que el MAS tiene la intención de solucionarlo y que se están haciendo las consultas con los movimientos sociales y que esto podría llegar a su fin en las próximas horas. Eso es lo que entiendo. Yo entiendo que ese es el escenario, porque las señales están muy claras y tienes toda la razón. Me parece que en este momento yo tengo certeza de que hay muchos departamentos de la CONALCAM que están adhiriendo a esta situación de solución del país. Creo que lo que más le conviene al MAS en este momento es ir a elecciones el 18 de octubre, y lo que creo que hay es un profundo debate sobre la unidad. No creo que nadie quiera dentro de ese partido una división. Sería una contradicción que 6 departamentos digan sí, 3 no, o que uno tan fuerte como La Paz, que creo que es donde hay mayor resistencia, por el rol de Felipe Quispe, por todo lo histórico que tiene el 2003 y por una serie de elementos, que se llegue a un acuerdo sin La Paz. Eso sería una vergüenza y no creo que se busque eso. Me parece que los escenarios desde el análisis, te digo, no estoy hablando en nombre de nadie, sino estoy hablando de punta, es que un acuerdo como el que se ha planteado en la vicepresidencia necesita la del país, de las organizaciones de todo el país en unidad. Y creo que estamos muy cerca de lograr eso. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. A ver, a mí lo que me preocupa, y les voy a ser sincero a ambos, me preocupa los partidos personales, o si ustedes quieren, me preocupa el rol personal, la partida personal, para que nos entendamos mejor. La baraja personal es lo que me preocupa.
hacemos mención a algunos líderes del pasado que están organizando movilizaciones por aquí y por allá, y aquello no deja de tener un rol protagónico personal. No hay mucho tiempo, yo entiendo de que no hay mucho tiempo. Si hay un proceso de consulta y está avanzando, Dios bendito, y ojalá que ese proceso de consulta pueda acabar lo más rápido posible, dándole la pacificación que necesita el país en las próximas horas. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Hoy no ha sido un día fácil, porque hemos tenido en las redes sociales imágenes cargadas de gente con armas. Armamento, motociclistas que van de un lado para el otro, armamento, AK-47, 22, fusil, escopeta, absolutamente todo eso. No sé cuál es la lectura que tiene Marcelo respecto a lo que decía Iván, de que estaríamos, desde la visión que él tiene, estaríamos próximos a un acuerdo y que el MAS está interesado en ir a elecciones el 18 de octubre. Pregunto yo, ¿todo el MAS está interesado en ir a elecciones el 18 de octubre, Marcelo? No lo creo. No lo creo por lo siguiente. El razonamiento, primero adherirme al hecho de que sí creo que el país va a volver a la vía racional. Siempre hemos estado a punto de saltar al vacío, entrar a la desgracia, y hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos. Hoy se están trabajando acuerdos, ¿no? No es que no los están haciendo. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, está teniendo reuniones casi a cada hora con muchísimos sectores. Ahí hay una especie de supervisión de la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Unión Europea, que también se están convirtiendo en una segunda opción. Ya han hecho un llamado, una convocatoria a las mesas de diálogo. Los diálogos serios, Jorge, los diálogos serios son los que se hacen por debajo, son los que se hacen previamente con lobby, no los que se hacen abiertamente, no los que se hacen por campaña, no los que se muestran primero en la televisión. Por eso yo creo que sí, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un lobby. Tengan ustedes la certeza que está trabajando muchísimo en el ámbito de diálogo, está dialogando con muchísimos sectores, y también lo está haciendo nuestros amigos, especialmente países cooperantes como la Unión Europea, Naciones Unidas, etcétera, están con los acuerdos. Ojalá eso concluya. Pero ahí viene una lógica, insisto, que parece poco fácil de entender. El Tribunal Supremo Electoral, las fuerzas políticas del país, el gobierno de la presidenta candidata han garantizado, y por supuesto hay un acuerdo ahí, además avalado, un borrador de acuerdo por todas las organizaciones internacionales y organismos internacionales, han garantizado que la elección es el 18 de octubre. ¿Cuál es el conflicto entonces? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que te hace dudar y que te dice, señores, aquí hay algo por detrás. Hay una coartada. ¿Cuál es el problema? Señores, es sencillo, sentarse a la mesa, firmar lo que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral, garantizando que esa es la fecha, además, inamovible, impostergable del proceso electoral. O sea, eso significa que así estemos como estemos, vamos a ir a elecciones el 18 de octubre. Pero movimientos, indudablemente, varios sectores que están movilizados hoy día dicen no vamos a ir a elecciones el 18 de octubre, queremos que sea antes, cuando materialmente, y vuelvo a insistir, si se vuelve a insistir con el tema del 6 de septiembre, eso es imposible, es inviable. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuál es el problema? Y eso es lo que me lleva, por supuesto, a los hechos de ver, además por los tweets, ya los discursos, lo que empieza a subir, ¿verdad? Que el tema es más que todo una coartada. No es un tema necesariamente de querer blindar el proceso de las elecciones. Ahorita lo podríamos blindar, toditos, si toditos estuviésemos de acuerdo. Pero hay un detalle que a mí me parece fundamental. Tampoco creo que sea la visión entera del MAS el hecho de ir a elecciones. Yo creo que sí, hay un MAS que dice, nosotros nos vamos a quedar, vamos a dar la cara, estamos aquí adentro, y al final pues vamos a tener que cargar con la representación política, vamos a tener que cargar con la representación de las senaturías, de las diputaciones, vamos a conformar una bancada política, en algún momento vamos a tener que entrar en negociación para conformar órganos del Estado, por ejemplo el órgano judicial, que le va a tocar al próximo gobierno llamar a un proceso de elección, al mismo tribunal electoral si fuese el caso. Es decir, tienes un MAS ahí que quiere dar la cara, pero yo creo que hay otro MAS que no le interesa mucho rifar las cosas.
Y yo creo que ese más no está en el país, está fuera del país. Y que no le interesa si su candidato pierde, no le interesa si su candidato gana, no le interesa si pierde o resta a favorabilidad electoral, no le interesa absolutamente nada, sino le interesa retornar y ver la forma más rápida y más clara del retorno, ¿no? Y yo creo que esa persona en Buenos Aires ve que su retorno por la vía electoral va a ser compleja. Va a ser compleja porque el MAS sigue siendo probablemente la primera fuerza política del país, pero ya no es la mayoría del país. Y eso se vio demostrado en el momento en el que Evo Morales renuncia, o se ve obligado a renunciar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esta fuerza democrática del MAS ojalá sea la que venza y la que por fin allane el camino de la firma de los documentos que están ahí, que indudablemente garantizan, Jorge, el hecho de que las elecciones se llevarían a cabo el 18 de octubre. Otra vía sería lo que Iván dice, ir por el desastre. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Marcelo. Comencé con Marcelo esta ronda, voy a finalizarla con Iván respecto a un tema muy importante. Por favor, muy rapidito, querido Iván. Se aprueba un proyecto de ley sobre los arraigos en el Senado, justo en esta situación en la que está viviendo el país. ¿Es mera coincidencia o esto ya se venía trabajando o esto ya se venía planeando? Esto es para las autoridades del Ejecutivo a partir de ahora. No se pueden ir del país. Pregunto, ¿dónde está la presunción de inocencia? Eso está reconocido en la Constitución. Segundo, la propia ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la que ha sido aprobada por el Movimiento al Socialismo, trabajada y aprobada por el Movimiento al Socialismo, habla de retroactividad en cuanto a las determinaciones y esta ley no. Por eso hablo de este proyecto de ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el futuro? Muy brevecito, por favor, porque ya me tengo que ir. Adelante. Sí, súper rápido. Edwin Rodríguez es el proyectista de esta ley, no el MAS. Es un proyecto que viene del ex senador, del senador Rodríguez. Por lo tanto, no creo que se venga planificado desde hace mucho tiempo atrás. Y es un requerimiento que había desde mucho tiempo atrás de que las autoridades le den cuentas al país. Hay una posibilidad en la ley Marcelo Quiroga que es hacer el juicio en rebeldía, y eso es inconstitucional. Es absolutamente inconstitucional y no debiera darse. Y hay dos acciones actualmente en el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esa disposición. Una de una diputada de Cochabamba y otra recientemente presentada por un diputado también de Cochabamba. Entonces, yo creo que ya va a quedar claro que en el país no se va a poder hacer juicios en rebeldía, y en esa norma previsora, esta que se tiene, lo que se tiene no es un arraigo, se tiene una permanencia obligatoria, que jurídicamente son diferentes. Yo creo que acá va a haber más bien un compromiso de la clase política de casi adherirse voluntariamente a esto. Hay algunas leyes en muchos países, también en Bolivia, que te permiten o te obligan a estar en algún lugar. Hay una ley de radicatoria para el Poder Judicial, no pueden moverse de Sucre porque era necesario que se queden a trabajar ahí. Y ahí, si decides ser candidato, tienes que asumir, y magistrado luego, que vas a estar prácticamente radicado, no arraigado en Sucre. No es un tema inconstitucional por ese tema que te digo. Creo que va a tener que haber una decisión de la clase política de adherir con esta transición ordenada. Son 3 meses en los cuales tienes que entregar la información y tienes que definitivamente generar condiciones de transparencia en el acceso a la información. Me parece a mí que esta es una ley simbólica. Definitivamente la persona que quiera salir del país va a poder hacerlo, y esto va a ser más bien es una señal política, pero va a ser más bien una adhesión de los políticos que quieran quedarse esos 3 meses para poder hacer una transición ordenada y entregar la información al próximo gobierno o a la persona que los tenga que hacer sucesión. No la veo como una ley importante, es una ley definitivamente simbólica, y va a ser mucho de la adhesión. El político que quiera adherir a esta ley y le diga a su electorado que va a cumplir esta ley y se va a quedar 3 meses, es un político que va a ser visto con las manos limpias. Los políticos que no acepten el cumplimiento de esta ley ya se van a ver con un estigma de corrupción. Es más una ley simbólica esta, no le veo mucha importancia. Muchísimas gracias, me quedo con ese concepto. Es más que todo una ley simbólica la que se tiene ya aprobada. Si el proyectista es Edwin Rodríguez, pero si fue aprobada en el Senado es porque tiene la quisiencia del MAS, tiene el visto bueno, la luz verde del Movimiento al Socialismo, si no, aquello no hubiera sido aprobado. Muchísimas gracias, le digo a Iván Lima, muchísimas gracias, le digo a mi querido Marcelo, gracias a ambos por estar acá con nosotros. Duerman bien y esperemos que las cosas en las próximas horas mejoren, de verdad, les agradezco.